Hay miedos que no tienen historia en tu propia vida. Miedos que aparecieron sin un momento preciso al que puedas señalar como su origen. Tristezas que se instalan en un domingo ordinario sin que haya ocurrido nada que las justifique. Patrones que repites aunque puedas verlos con claridad, aunque los hayas analizado, aunque hayas prometido tantas veces que esta vez sería diferente. Y hay una pregunta que muchas mujeres se hacen en algún punto de su vida, generalmente después de años de trabajo interior, de terapia, de esfuerzo. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué este miedo no se va si ya sé de dónde viene? ¿Por qué este patrón se repite si lo reconozco desde el primer momento? Jung tenía una respuesta para esa pregunta. Una respuesta que la cultura del crecimiento personal suele ignorar porque no cabe en listas de pasos ni en promesas de transformación en 30 días. La respuesta era esta: porque quizás no es tuyo. No completamente tuyo, no en su origen. Jung observó algo que llevaba décadas viendo en sus pacientes y que él mismo había vivido en su propio proceso. Cargamos con la vida que las personas que nos amaron no se atrevieron a vivir. Heredamos sus sueños no realizados, sus dolores no nombrados, sus elecciones no hechas. Y esa herencia no llega por conversación ni por decisión consciente. Llega de la manera más silenciosa y más profunda que existe, a través del cuerpo, a través del vínculo, a través de todo lo que se transmite entre personas que se quieren antes de que haya palabras para nombrarlo. En este video vamos a hablar de eso, de lo que llevas que no empacaste tú misma, de cómo distinguir lo que es tuyo de lo que pertenece a otra historia, y de qué significa el proceso de devolver con cuidado lo que no te correspondía cargar para poder finalmente vivir desde lo que sí es genuinamente propio. Empecemos por entender qué quería decir Jung cuando hablaba de esto. No hablaba de culpa generacional. No hablaba de que tus problemas son responsabilidad de tu madre o de tu abuela o de nadie antes de ti. La psicología junguiana nunca trata de asignar culpa, que es una categoría moral. Trata de entender la psique, que es una categoría completamente diferente. Lo que Jung observó es que los seres humanos no llegamos al mundo como páginas en blanco. Llegamos con una herencia psíquica que incluye no solo la estructura de nuestra personalidad, los arquetipos que compartimos con toda la humanidad, sino también algo más particular, el peso emocional específico de la familia en la que nacemos. Las conversaciones que nunca se tuvieron en esa familia, las emociones que nunca encontraron salida, los deseos que se guardaron en silencio porque no había espacio para vivirlos. Todo eso, que no pudo ser procesado, expresado, vivido, no desaparece. Se transmite, no como un mensaje consciente, sino como una presión invisible sobre la generación siguiente, como una necesidad que busca su resolución en quien viene después. La ciencia contemporánea tiene un nombre para el mecanismo biológico de este proceso. Lo llama epigenética. Ha documentado, en estudios rigurosos con poblaciones reales, que el trauma severo puede alterar la expresión de los genes y que esas alteraciones se transmiten a los descendientes. No el trauma en sí, sino la huella que dejó en el cuerpo. El estado de alerta, el sistema nervioso en guardia permanente, la predisposición a responder ante el mundo como si fuera más peligroso de lo que es. Pero la transmisión que más nos interesa no requiere términos científicos para entenderse. Se entiende cuando piensas en tu abuela y en lo que ella no pudo decir, en tu madre y en lo que ella no pudo ser, en todo lo que quedó sin resolver antes de que tú llegaras. Hay algo en tu familia de origen que nunca se habló, un dolor del que todos sabían pero nadie nombraba, un sueño que alguien abandonó sin que nunca quedara claro por qué, una historia de alguien que se hizo pequeña para caber, que apagó algo propio para sobrevivir en las circunstancias que le tocaron. Si puedes responder que sí a alguna de esas preguntas, es muy posible que parte de lo que cargas hoy sea el eco de esa historia, no tu historia, la de ellas. Y parte del trabajo que tienes por delante es aprender a distinguir entre ambas. Hay dos formas muy específicas en que la herencia emocional se instala en las mujeres y que me parece importante nombrar, porque son las más silenciosas y las más difíciles de ver. La primera es lo que yo llamo la vida no vivida de las mujeres antes de ti. Cuando una mujer antes de ti tuvo que sacrificar algo profundamente suyo, una ambición, una vocación, una parte de sí misma que no cabía en el espacio que el mundo le ofreció, esa renuncia no desaparece sin dejar rastro. Queda como una energía sin resolver que busca expresión. Y a veces
esa energía encuentra su camino a través de las hijas. Puede aparecer como una urgencia que no terminas de entender, como un impulso hacia algo que no sabes del todo por qué te llama, como una sensación de deuda con una versión de ti que todavía no has llegado a ser, como la culpa inexplicable que aparece cuando tienes éxito en algo que las mujeres de tu familia nunca pudieron alcanzar. Jung llamaba a esto vivir la vida no vivida de los padres, y lo que observó es que hacerlo, aunque a veces se siente como un mandato interno incontrolable, tiene un costo enorme. Porque cuando vives para completar la historia de otra persona, aunque sea con toda la bondad del mundo, no estás viviendo la tuya. La segunda forma es lo que llamo las estrategias de supervivencia heredadas. Cada familia desarrolla sus propias maneras de sobrevivir al dolor, de manejarlo, de evitarlo, de contenerlo para que no sea demasiado. Esas estrategias son inteligentes para el contexto en que se crearon, pero el problema es que se transmiten a generaciones que ya no viven en ese contexto, para quienes esas estrategias ya no son soluciones, sino limitaciones. Si en tu familia el amor se expresaba a través de la preocupación y no del afecto directo, probablemente tú también aprendiste a preocuparte como forma de amor. Si en tu familia el silencio era la única manera segura de manejar el conflicto, probablemente el silencio se instaló en ti como respuesta automática ante la tensión. Si en tu familia la manera de ser aceptada era siendo útil, es posible que necesitar cuidado todavía se sienta como algo que tienes que ganarte. Esas estrategias no son defectos de carácter, son herencias, y entenderlas como tales, en lugar de como rasgos que te definen, abre una posibilidad completamente diferente. La psicóloga Alice Miller pasó décadas documentando algo que llamaba el self falso, no falso en el sentido de mentiroso o hipócrita, falso en el sentido de construido para sobrevivir en un entorno que no podía acoger lo verdadero. Miller observó que muchos niños, sobre todo los más sensibles, los más intuitivos, los más capaces de leer el estado emocional de los adultos que los rodean, aprenden muy pronto que su trabajo no es ser, sino ser útil, que su lugar en la familia no depende de lo que son, sino de lo que hacen para regular el mundo emocional de quienes cuidan de ellos. Y así, poco a poco, el self auténtico, ese conjunto de deseos, sensaciones, percepciones y verdades que son genuinamente propias, aprende a callarse, a hacerse pequeño, a dejar de tomar espacio. Porque tomar espacio fue en algún momento peligroso o costoso o suficientemente incómodo como para que la parte más inteligente de ti decidiera que no valía la pena el riesgo. El self falso no es tu enemigo, es la parte de ti que te mantuvo a salvo cuando lo necesitabas. Pero hay un momento en la vida adulta, y muchas mujeres lo reconocen porque lo han vivido, en que ese mecanismo de protección empieza a doler más que lo que protege, en que el costo de mantenerte pequeña supera el costo que habría tenido ocupar tu espacio propio. Ese momento de quiebre, que puede aparecer disfrazado de depresión o de crisis o de una fatiga que no tiene nombre, es en realidad la señal de que el self verdadero está reclamando su lugar. No te lo pierdas aunque se sienta como un fracaso. Ese quiebre es el inicio de algo. Hay también algo que ocurre con el cuerpo que merece ser dicho con claridad. No solo la mente hereda, el cuerpo también hereda. El cuerpo de una mujer que creció en un entorno donde el peligro era real, donde la tensión era el clima constante de la casa, donde nunca había suficiente seguridad para relajarse del todo, ese cuerpo aprendió a vivir en un estado de alerta que se convirtió en su posición natural. Y ese estado de alerta, esa contracción permanente que se instaló en los músculos y en el sistema nervioso y en la manera de respirar, no desaparece solo porque la mente haya entendido que el peligro ya no está. El cuerpo necesita su propio proceso de desaprendizaje, y ese proceso requiere tiempo, atención y a veces acompañamiento. Pero comienza siempre en el mismo lugar, en el reconocimiento de que lo que el cuerpo porta no necesariamente empezó en ti, que quizás ese estado de alerta lo aprendiste en un entorno que lo requería, o quizás llegó incluso antes, traído por el sistema nervioso de alguien que vino antes de ti y que vivió en condiciones que hacían de esa vigilancia constante una necesidad de supervivencia. Reconocer eso no es una excusa para no trabajar en ello. Es el punto de partida para trabajar en ello de una manera diferente, más compasiva y más efectiva.
Si este video te está acompañando en algo que necesitabas nombrar, suscríbete al canal. Cada semana hay una pieza nueva de este mapa que estamos construyendo juntas. Ahora quiero hablarte de algo que los mitos más antiguos de la humanidad llevan siglos intentando decir. Algo que Jung estudió durante décadas porque veía en esos mitos una sabiduría psicológica que ningún manual clínico podía contener. El mito de Inanna. Inanna era la reina del cielo, la diosa sumeria del amor y de la guerra, de la fertilidad y del poder. Y en uno de los textos más antiguos que conocemos, esta reina que lo tenía todo decide descender al inframundo, al reino de su hermana Ereshkigal, la reina de los muertos. No baja porque la obliguen, baja porque algo en su mundo luminoso está incompleto, porque la plenitud no puede existir si solo conoces la luz, porque hay partes de ella que viven en la oscuridad y que no puede integrar sin ir a buscarlas. En cada una de las 7 puertas del inframundo, Inanna debe despojarse de algo, su corona, sus joyas, su manto real. En cada puerta entrega un símbolo de lo que la hace reina a los ojos del mundo, y va descendiendo, cada vez más desnuda, hasta quedar completamente despojada de todo lo que la identificaba. En el inframundo, muere, no literalmente, muere su identidad conocida. Todo lo que sabía que era queda colgado como una piel vacía. Y en ese estado de muerte simbólica permanece 3 días. 3 días de no ser nada de lo que era. Y después de esos 3 días, renace. Pero ya no es la misma reina que descendió. Es algo más. Algo que solo pudo llegar a ser pasando por la oscuridad que evitaba. Jung veía en este mito el mapa más preciso de lo que llamaba la individuación femenina. Ese proceso de volverse más completamente una misma, que pasa necesariamente por la sombra, por el encuentro con lo que está enterrado, por la disposición a soltar lo que ya no es propio, aunque haya sido durante mucho tiempo lo único conocido. El descenso de Inanna no es el descenso al caos, es el descenso al orden más profundo, al orden de lo que realmente eres cuando ya no llevas encima nada que no sea tuyo. En la tradición junguiana, Inanna representa lo que se llama el arquetipo de la emperatriz. No la emperatriz que gobierna desde la distancia y la frialdad, sino la que tiene acceso a toda la gama de su experiencia, a la luz y a la oscuridad, a la ternura y a la fuerza, a la creación y a la pérdida. La emperatriz es la mujer que ya no le teme a su propia profundidad, que no necesita quedarse solo en los territorios conocidos y aceptables de sí misma, que ha aprendido que su poder no viene de ser siempre comprensible, o siempre agradable, o siempre luminosa, sino de estar completamente presente en lo que es. Y lo que hace posible llegar ahí no es la perfección ni la resolución de todos los conflictos. Es precisamente ese descenso que Inanna representa. La disposición a ir hacia lo que se teme, a soltar lo que se lleva como escudo, a permanecer un tiempo en la oscuridad sin saber todavía quién serás cuando salgas. Esa disposición es lo más valioso que puedes desarrollar. No la certeza, no el control. La disposición. ¿Qué tendrías que soltar para hacer ese descenso? No en el sentido dramático de renunciar a todo, sino en el sentido más íntimo de preguntarte: ¿qué llevo que no empaqué yo? ¿Qué miedos son demasiado antiguos para ser míos? ¿Qué tristezas no tienen historia en mi propia vida? ¿Qué ambiciones que llevo como propias son en realidad las ambiciones no vividas de alguien que vino antes? Esas preguntas no se responden de golpe. Son preguntas que se trabajan con el tiempo, con la atención y con la honestidad de quien ya no quiere vivir en el eco de voces ajenas. Antes de hablar de lo que ocurre cuando una mujer empieza a hacer esa distinción, quiero nombrarte algo que puede ser útil como punto de partida práctico. Hay una pregunta muy sencilla que puede servir como brújula en este proceso. Cuando aparece un miedo, una tristeza, una reacción intensa que no terminas de entender, antes de analizarla o de buscar su explicación en tu historia personal, puedes detenerte un momento y preguntarte: ¿cuántos años tiene esto? No cuántos años tienes tú, cuántos años tiene esa emoción. Porque hay tristezas que se sienten muy antiguas, más antiguas que tu propia vida. Hay miedos que tienen una solemnidad que no encaja con tu experiencia personal. Hay patrones que se sienten casi como condenas, como algo que lleva demasiado tiempo instalado para que hayas tenido tiempo de crearlo tú misma. Cuando encuentras que algo se siente más viejo que tú, eso es información, no un diagnóstico definitivo, pero es la señal de que vale la pena mirar hacia atrás,
hacia las generaciones que vinieron antes, con la pregunta: ¿esto empieza conmigo o llega a mí desde antes? Otra práctica que puede ser útil es escribir, aunque sea brevemente, lo que sabes de las mujeres de tu linaje. No el retrato idealizado, el retrato real, lo que ellas querían y no pudieron querer, lo que sentían y no podían decir, las circunstancias en que vivieron y lo que esas circunstancias les exigieron. No para juzgar ni para justificar, sino para entender. Porque cuando puedes ver la humanidad completa de las mujeres que vinieron antes de ti, cuando puedes verlas no como figuras, sino como personas que también cargaban algo, el peso de lo que heredaste empieza a tener una dimensión diferente. Ya no es un defecto de tu origen, es la historia de seres humanos, haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Y desde ahí, desde esa comprensión compasiva, es mucho más fácil distinguir lo que quieres conservar de esa herencia, porque hay cosas que vale la pena conservar, de lo que quieres dejar ir con cuidado y con gratitud. Quiero hablarte ahora de lo que ocurre cuando una mujer empieza a hacer esa distinción, cuando empieza a ver la diferencia entre lo que es suyo y lo que heredó. Las primeras cosas que cambian no son dramáticas. No hay una revelación súbita que lo transforme todo. El cambio ocurre en la manera en que te relacionas con tus propios patrones. En lugar de juzgarlos o de luchar contra ellos con la frustración de quien no entiende por qué no cambian, los miras con una pregunta diferente: ¿a quién le pertenece esto? Y cuando la respuesta honesta es a alguien que vino antes de mí, algo se afloja, no porque el patrón desaparezca de inmediato, sino porque ya no te lo atribuyes como un fallo propio. Lo ves como lo que es, una herencia que tiene sentido en su contexto de origen y que en tu vida ya no tiene el mismo sentido. Desde ahí se abre una posibilidad que antes no existía, la de elegir, no de manera perfecta ni inmediata, pero de manera progresiva. En las pequeñas decisiones del día, puedes empezar a preguntarte: si esto no es mío, ¿qué es lo que sí es mío? ¿Cómo respondería yo ante esta situación si no estuviera actuando desde el guión heredado? Esas preguntas van construyendo, poco a poco, algo que Jung llamaba la vida propia, la que ya no está organizada en torno a completar la historia de otras personas, la que emerge de lo que genuinamente eres y deseas y necesitas, separado de lo que se esperaba de ti, antes incluso de que llegaras al mundo. Hay 3 señales de que ese proceso está ocurriendo en ti. La primera es que tus relaciones empiezan a clarificarse. Cuando ya no buscas en las relaciones lo que las generaciones anteriores no pudieron darse entre sí, cuando ya no intentas resolver en el amor adulto el dolor de un vínculo que ocurrió mucho antes de que existieras, las relaciones se vuelven más simples, no más fáciles necesariamente, pero más claras. Puedes ver a las personas que tienes enfrente como lo que son, en lugar de a través del filtro de lo que necesitas que sean para completar algo que no empezaste tú. La segunda señal es que el cuerpo empieza a relajarse. El cuerpo lleva el registro de lo que la mente no puede procesar. El estado de alerta constante, la tensión que no tiene explicación directa, la fatiga que no responde al descanso, muchas veces son el cuerpo portando la historia emocional que heredó. Cuando esa historia empieza a ser reconocida, nombrada y devuelta a donde pertenece, el cuerpo responde, no de manera inmediata ni perfecta, pero responde. La tercera señal es que tus deseos se vuelven más legibles. Hay mujeres que no saben lo que quieren, no porque sean indecisas o inmaduras, sino porque han pasado tanto tiempo queriendo lo que se esperaba de ellas, lo que no pudieron querer las que vinieron antes, lo que se suponía que debían querer, que la voz de su propio deseo se volvió muy pequeña. Cuando el trabajo de distinguir lo heredado de lo propio avanza, esa voz vuelve, primero en susurros, después con más claridad. Y la capacidad de decir lo que se quiere, sin justificarlo desde afuera, sin necesitar que nadie lo valide, esa capacidad es una de las formas más concretas de la libertad. Jung lo describía como el nacimiento del self auténtico. No la perfección de una personalidad acabada, sino la emergencia gradual de algo que siempre estuvo ahí, debajo de todo lo que se superpuso. Quiero pedirte algo antes de terminar este video. Una sola cosa. Piensa en una mujer de tu familia que vino antes de ti. Tu madre, tu abuela, tu bisabuela, si tienes acceso a su historia. Piensa en algo que esa mujer no pudo ser o hacer o decir, no por limitación propia, sino porque el mundo en que vivió no lo permitía. Un sueño que no pudo seguir. Una verdad
que no pudo decir, una versión de sí misma que nunca tuvo espacio. Y luego pregúntate, ¿hay algo en mi propia vida que lleva el eco de eso? No para encontrar quién tiene la culpa, sino para reconocer lo que cargas que no es tuyo y poder, con cuidado, empezar a devolverlo. Devolverlo no significa olvidar, no significa que lo que ella vivió no importa. Significa que tú puedes honrar su historia sin tener que repetirla. Significa que el trabajo que ella no pudo hacer no es necesariamente tuyo para completar. Que puedes vivir tu vida con todo lo que tiene de imperfecto y de genuinamente propio, sin que eso sea una traición a las que vinieron antes. Al contrario, Jung decía algo sobre esto que me parece lo más liberador de todo. Decía que cuando una mujer hace el trabajo de individuación, cuando encuentra el camino hacia su vida propia en lugar de vivir la vida que heredó, no solo se libera a sí misma, libera también, hacia atrás, a las mujeres de su linaje que no pudieron hacer ese trabajo. Como si la resolución de un patrón en una generación sanara algo de ese patrón en las generaciones que vinieron antes. No en el sentido literal, sino en el sentido de que lo que se transmitió como herida puede terminar transmitiéndose como comprensión. Lo que fue silencio puede terminar siendo voz. Lo que fue una vida no vivida puede terminar siendo el punto de partida de una vida que sí se vive. Eso no es una carga adicional. Es la promesa más hermosa que existe en este trabajo. Que lo que haces con tu propia vida, la atención que le pones, la honestidad con que lo miras, la disposición a distinguir lo tuyo de lo heredado, todo eso tiene un alcance que va más allá de ti. Escribe en los comentarios una palabra que describa algo que llevas y que intuyes que quizás no es completamente tuyo. No para exponerlo, para nombrarlo. Porque nombrar lo que estaba sin nombre es siempre el primer acto de libertad. El camino continúa, y ya llevas más camino recorrido de lo que crees.